Bienvenidos a Enfoque nuevamente. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Este es el episodio número 34 y ya vamos avanzando. Hemos cubierto mucho terreno en estos episodios. Hemos estado hablando de tantas cosas importantes en este tiempo, cosas bíblicas, pero muy relevantes para el día de hoy. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la arqueología bíblica, que para mí es tan importante. Ya ustedes saben que tuve al Indiana Jones mío aquí en los últimos 4 episodios, donde visitamos restos arqueológicos de ciudades, reinos, altares, que han quedado como unos testigos silenciosos de cosas que acontecieron en aquellos tiempos. Estas civilizaciones antiguas vienen a ser relevantes ahora. ¿Por qué? Porque ellos fueron engañados por estos seres espirituales. Algunos hasta dirían que eran extraterrestres. Y claro que eran extraterrestres. No son de esta creación, mis hermanos. Entonces, qué tremendo que aquellas civilizaciones mesopotámicas fueron engañados por estos hijos de Dios, como dice la Escritura, aquellos hijos de Dios del famoso Génesis 6 que siguen saliendo a relucir en este tiempo. Y percibo de parte del Espíritu Santo que son importantes. ¿Por qué? Porque la historia tiende a repetirse y Dios quiere asegurarse que sus hijos, aquellos de nosotros que tenemos su ADN, no seamos engañados, ¿verdad que sí? Supimos hemos visto en la Escritura que estos ángeles tuvieron sexo con las hijas de los hombres. O sea, que se salieron de su entorno para hacer algo que en realidad no les correspondía, y Dios toma carta en el asunto y los castiga, los aprisiona. Dice la Escritura, están en Tártaros, prisiones de oscuridad encadenados. Una oscuridad tan densa que se siente como si fuese una entidad, como si fuese un manto, algo que ellos perciben que están aprisionados por esa oscuridad tan terrible. Pero la palabra de Dios también dice que ellos salen del abismo en el fin de los tiempos durante la tribulación y vienen a castigar a los hombres que no tienen el sello de Dios por 5 meses o 150 días. Entonces, para recapitular, por así decir, antes de comenzar lo que traigo hoy, porque hoy tenemos manjar para servir en la mesa, estuvimos hablando con el pastor Eddie Castillo de pasado, presente y futuro. Hablamos de las ruinas del Nuevo Testamento, de gigantes y las pirámides, algo tremendamente interesante. Ustedes saben que hay mucha actividad en Egipto con las pirámides. Hasta el día de hoy, por mucha ciencia y mucha tecnología que hay, nadie sabe en realidad para qué se utilizaban las pirámides, y muy en específico Giza. Pero eso es un tópico que voy a tocar en otro momento. Y también estuvimos hablando de cómo exponer las huellas de los hijos de Dios. Tremendamente interesante. Hemos estado hablando acerca de la vaca alazana, lo cual produce un aceleramiento profético profundo. Tenemos que manejar este tópico y saber a conciencia y profundidad lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Por qué? Porque se levantó un vocero del grupo terrorista de Hamas y él acerta de que esa guerra que irrumpió en octubre 7 del 2023 en Israel tiene que ver específicamente con las cenizas de esta vaca y cómo ellos han tratado de interrumpir que eso suceda. Pero hoy nosotros tenemos el privilegio de estar con un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de tópicos muy importantes también. Él es un pastor, es adorador, fundador y pastor de la iglesia Bethel en Orlando, mi hijo espiritual, gloria a Dios, aleluya. Y este es el pastor John Montalbán, y quiero en este momento darte la bienvenida y darte las gracias por estar aquí. Sé que Dios te usa proféticamente de una manera poderosa y estoy ansiosa de escuchar todo lo que traes
para compartir con nuestros hermanos. Así que bienvenido. Muchísimas gracias, Pastora Marcia. Para mí es un honor, un placer estar aquí en este maravilloso programa que sé que es de gran alcance y que es tan necesario, no para traer información, sino conocimiento del cielo a través de la revelación de la palabra y la sabiduría de lo alto. Amén. Es un programa maravilloso, enfoque, y es poder enfocarnos en las Sagradas Escrituras, específicamente en este último tiempo que estamos viviendo antes de la venida del Señor. Amén. Muchas gracias. Amén. Hemos sentido el peso de Dios hablándonos específicamente de la iglesia hispana, de la iglesia de habla hispana. ¿Por qué? Porque necesitamos conocimiento, necesitamos entender qué se está moviendo a nuestro alrededor para no ser confundidos, ¿verdad que sí? Yo creo que el mundo del entretenimiento obviamente sabe hasta inclusive muchísimo más que la iglesia. O sea, profundiza muchísimo más que la iglesia en cuanto a sus símbolos, sus parábolas, las cosas en cuanto a una agenda oculta, entenebrecida, que los mismos cristianos, que debemos de saber todas estas cosas que están sucediendo a la luz de la intemperie, o sea, delante de nuestras narices. Sí. Tantas cosas que están sucediendo que nos están dando a conocer que estamos en el final de los tiempos y necesitamos despertar. Como le había dicho anteriormente, rehuso y también declaro que rehusamos nosotros como iglesia ser ciegos. Ser ciegos, o sea, ese es el tiempo que el Señor rasga el velo de toda ignorancia, de toda incredulidad, y para que podamos entender que si somos agentes de luz, amén, nosotros fuimos llamados para irrumpir las tinieblas y aún saber todas las cosas que ellos hacen en oculto y en secreto, porque no hay nada escondido que no haya de ser descubierto. Y para eso Dios nos llamó a nosotros como agentes de luz, no siendo los Illuminatis, sino los luminares en todo el mundo. Aleluya. Les dije, esto se va a poner bueno ahora. Quiero preguntarte, sabemos que hay tanta actividad alrededor nuestra que no es normal. Y desde la pandemia, y creo que estamos de acuerdo en esto, fue expuesta la agenda global de control de la humanidad. Totalmente. Antes se rumoraba, todo estaba como escondido. Era una conspiración. Sí, una conspiración. Pero después de COVID, creo que nos dimos cuenta de que hay un plan malvado, maquiavélico, muy real, que cada día da más y más pasos agigantados. Y yo veo palpablemente el carácter de los Nefilim. Ellos no fueron creados a imagen de Dios, ellos Correcto. Son la simiente de Satanás, engendrados en traición, y se parecen a sus padres. Correcto. Estos ángeles rebeldes y terribles que lo único que hicieron fue acabar con el ADN espiritual del ser humano. Y nosotros vemos estas características en este gobierno, en lo que está pasando alrededor del mundo, donde ellos planifican esclavizar al ser humano. Y me gustaría que me digas, hoy vamos a hablar específicamente, me gustó mucho eso que dijiste, nosotros no somos Illuminati, somos los iluminados o los luminares. Correcto. Y hoy queremos hablar acerca de los Illuminati. ¿Qué nos puedes decir acerca de este grupo de personas? Bueno, número uno, puedo dejarte saber que son una secta entretenidas por ángeles caídos, estar en contacto con seres, vamos a decir, como estabas diciendo anteriormente, extraterrestres, que no son de esta tierra, que operan en el segundo cielo. Número uno, donde operan principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en regiones celestes, y tienen una agenda. Es una agenda para nuevamente esclavizar a toda la raza humana. Tiene que ver con la Torre de Babel, tiene que ver con los ángeles caídos, tiene que ver con los nefelines, tiene que ver con todas esas figuras que prácticamente babilónicas, ¿me entiendes? Rindiéndole culto, como dice la palabra, a las criaturas en vez del Creador que creó todas las cosas. Amén. Y por eso, obviamente, han adoptado una sabiduría animal y diabólica. No cargan la simiente de Dios, cargan la sabiduría animal y diabólica. La misma
sabiduría que probó Adán y Eva en el huerto del Edén. Son personas que se sienten superiores, son personas que se sienten en la mayor capacidad intelectual, vamos a decir, no con la inteligencia de Dios, sino utilizando otra cosa que es otro tópico, la inteligencia artificial para poder llevar a cabo su objetivo. Trabajan con una agenda global. Tienen que ver con estas agencias como el Davos, tienen que ver con el Foro Económico Global, tienen que ver con el G7, tienen que ver con este poder élite que quiere dominar el mundo entero y llevarlos a un punto de esclavización donde no podrán los seres humanos ejercer su libre albedrío. Tengo ciertos apuntes acá, dígame. No te quiero sacar de tu tema, pero una pregunta. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que esto de la inteligencia artificial es diabólico? Claro, totalmente. De antemano, me voy mucho más allá. La inteligencia artificial está escrito, número 1, en el libro de Daniel, donde habla donde el barro y el hierro no se podrán mezclar. Número 2, también dice la palabra que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablase. Eso es utilizando un mecanismo para conseguir la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, obviamente aquí en lo que es la tierra. Este poder élite, estos Illuminatis, estos obviamente masones o el nuevo orden mundial es lo que van a utilizar para poder apresar y esclavizar y quitar el libre albedrío, y no solamente eso, controlar las frecuencias y las ondas cerebrales. Cuando se ha aplicado un chip, como dice la palabra, en la frente o en la mano derecha. Y esto es algo que inclusive el mismo Klaus Schwab, que es el frente, no sé si se dice de esa manera, el portavoz, sí, el portavoz del Foro Económico Global, que en inglés se llama The World Economic Forum, acabó de decir que todos recibirán esta marca en el cerebro para poder estudiar las frecuencias cerebrales y las ondas expansivas del cerebro para poder controlarlas. Por eso dice la palabra que inclusive que estas mismas personas, cuando reciban este microchip, vamos a decir, el ADN va a ser alterado, pero no solamente el ADN va a ser alterado, sino que aunque vean el juicio de Dios caer sobre la tierra, no tendrán ni siquiera la capacidad para poder arrepentirse. Esto lo estuve hablando anoche. Claro, porque se le va a iglesia. quitar aún la capacidad de poder arrepentirse o buscar a Dios. O sea, algo va a acontecer, obviamente en el mismo cerebro, que será controlado o emitido, vamos a decir, por las frecuencias mismas emitidas por medio de el poder élite, utilizando esos recursos como lo es la inteligencia artificial. Yo pienso que hay un secreto que aún está por ser revelado, que tiene que ver con nuestro ADN y cómo el diablo desde el principio supo: si yo logro manipular el ADN de esta gente, acabo con la creación de Dios. Claro. Y la tecnología es fabulosa, es práctica, ayuda, facilita, hace la vida más fácil, pero detrás de eso hay una agenda siniestra y la dependencia de la tecnología ha incrementado a pasos agigantados. Entonces, yo te estoy escuchando y lo que estoy pensando en mi corazón es, no nos damos cuenta a dónde el enemigo nos está llevando. Es como cuando tú le echas comida a un pollito y el pollito va picando los granitos, pero llega el momento en que cae en la trampa. Están llevando a las ovejas al matadero. Exacto. Entonces, qué tremendo es entender esto de la tecnología, porque eventualmente vamos a llegar al punto en que nos van a decir: oye, si tú tienes ese chip en el cerebro, tú te vas a volver como un Dios. Y Correcto. te vas a poder conectar y vas a poder hablar muchos idiomas, etcétera, ¿Qué es la etcétera. agenda del Illuminati? Ay, Dios mío. Dime más. O sea, esto fue el gran engaño Dios mío. que la serpiente le hizo a Adán y a Eva. ¿Qué cosa? Este es el gran engaño. Seréis como Dios. Seréis como dioses. Esa es la agenda de los Illuminatis. Ellos se sienten que son dioses. Entonces, quiero reiterar en algo aquí. Número 1, son agentes superiores, conforme a ellos,
que son parte del Comité para el Desarrollo de un Control Global, establecido bajo una agenda secreta entenebrecida, utilizando medios de comunicación y personas de gran influencia en el mundo entero como artistas, deportistas, personas de gran influencia como diseñadores, motivadores, el espectáculo, el entretenimiento, por ejemplo, Hollywood, abiertamente periodistas, empresas, entre otros. Presidentes, reinos, sí, imperios, sí, ¿verdad? Se dice que supuestamente fueron fundados en el año 1776, pero para mí eso es una mentira porque siempre ha existido desde el inicio. correcto. ¿Okay? Decían de antemano a través de Adam Weishaupt, ¿okay? Decía que la monarquía y la iglesia oprimían el pensamiento libre humanitario y por ende adoptaron otra forma de iluminación pensativa para el cambio de un propósito radical. De ahí obviamente la sociedad Freemason, que son los masones, que se sienten obviamente seres iluminados, los cuales traen ideologías que van en contra de la moral, que van en contra de la justicia, que van en contra de los mandamientos, los preceptos, estatutos de parte de Dios. Y prácticamente estas ideologías están basadas en contracultura, que es lo que estamos viendo hoy en día, Critical Race Theory, una crítica, una raza crítica, una teoría de raza crítica. Crítica, correcto. Donde hoy en día le están llamando a lo bueno malo y a lo malo le están llamando bueno. A esto se refiere la palabra que tendrán una forma de apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, se dicen que son buenos y que tienen una agenda buena para la humanidad. Pero sabemos que lo que ellos cargan es un espíritu anticristo. Correcto. Y una simiente corruptible. Corrupta. Segunda de Corintios 11 del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Correcto. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y desde el principio, Satanás es tan perverso que engaña a su propia gente. Acabo de decir algo. Satanás se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz. Mas sigue siendo tinieblas. Ellos tienen y cargan un tipo de luz, pero la luz que ellos cargan es densa oscuridad. Wow. Ok, es densa oscuridad. O sea, recuerdo que yo fui a visitar a una persona y me dijo, yo tengo contacto con seres, tengo contacto con los ángeles. Y era la esposa de un productor famoso que no voy a nombrar, o ex esposa de un productor famoso que no voy a nombrar. Y ella me decía todo este tipo de cosas, lo cual yo entiendo que nosotros también, porque yo he tenido experiencias con ángeles en el tercer cielo. Pero ella me estaba diciendo, sí, he tenido estas experiencias con ellos y me han hablado, y yo les dije a ellos, ¿ellos reconocen a Jesús como Señor y Salvador? Y me dijo, no. Entonces, esos ángeles que ella decía que eran ángeles iluminados o ángeles de luz, tienen luz, pero es una diferente luz a la luz que obviamente portan los ángeles de Dios. Es una luz, vamos a decir, caída, porque se disfraza como ángel de luz. Por eso la palabra dice, cuidado que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Y si es tiniebla, ¿cuántas más serán las mismas tinieblas? De ahí, no sé si me puedo expresar. Claramente, y de ahí la necesidad tan grande, y siempre hago énfasis en esto, de leer la Biblia. No solo probar los espíritus, discernimiento. Claro, pero la gente en el día hoy en día piensan que porque oyen a alguien hablar de la Biblia en las redes sociales que ya no necesitan nada más. Y yo siempre hago hincapié en que tenemos que leer la palabra de Dios para ser iluminados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a iluminarnos. Y qué Correcto. tremendo esto que estás hablando.
Claro que hay diferentes tipos de luces. Claro que la tiniebla, por así decir, es lo que yo estaba hablando anteriormente, es como si fuera una entidad. Esta tiniebla es como que tiene vida, ¿no? Y ellos producen, eso es lo que ellos pueden proyectar, esa luz que ellos tienen, pero esa luz es tiniebla y puede que para el ojo que no esté iluminado por el Espíritu Santo, yo no puedo diferenciar si es un bombillo de LED o si es un bombillo regular antiguo. La luz no es la misma, la duración del bombillo tampoco, pero como yo no sé nada de iluminación, luz es luz. Y este es el gran problema con la iglesia de hoy, que quieren aprender mucho por ahí, pero no estudian, no se someten al rigor de leer la palabra de Dios. Y esa luz que estos ángeles estos seres caídos están proyectando, no es la luz de Cristo. Absolutamente. Están operando bajo el mismo espíritu del anticristo. Es el príncipe de la potestad del aire, ese espíritu de iniquidad, como dice la palabra, que ya está en acción, pero hay algo, o más bien alguien, que lo detiene. Sí. Y es la luz que nosotros cargamos. Algo que yo he aprendido específicamente en esta generación que estamos viviendo, hay muchas personas que se están concentrando en que estamos viviendo tiempos tan catastróficos, tiempos tan fuertes, llenos de pecado, llenos de maldad. Pero es allí donde nosotros fuimos llamados a brillar aún más, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y mientras más oscuro se ve el día, más nosotros somos llamados a iluminar. Entonces, las tinieblas no irrumpen la luz irrumpe las tinieblas. Sí. Entonces, si hay un momento donde el Dios Padre nuestro nos está llamando a brillar aún más, ¿por qué crees que todo lo que estaba en secreto está siendo expuesto en lo público? Sí. Número uno, ante la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Y sabiendo que estamos en el tiempo donde el Espíritu Santo del Señor será derramado sobre toda carne, Dios está despertando a sus hijos de luz. Sí. Está despertando, está abriendo los ojos. Inclusive hay personas que están siendo traspuestas en el Espíritu para conocer todo lo que se está haciendo en secreto. Correcto. Amén. Porque para Dios no hay absolutamente nada escondido. Dice inclusive la palabra que no hará nada Jehová sin primeramente consultárselo a sus siervos, los profetas. Viene a mi corazón la escritura del libro de Ezequiel, no me recuerdo el capítulo ahora, donde él toma a Ezequiel. Correcto. Dice por las guedejas, lo coge Correcto. por las orejas, lo levanta en el espíritu y lo lleva en visión adentro del templo. Y en un agujero le muestra y le dice, todo. Tú cava un hoyo en la pared. Y el profeta empieza a abrir un huequito y cuando él mira, están en la cámara secreta. Los símbolos Illuminatis. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, símbolos que estás aquí. Illuminatis. Y ahí entonces, sí, dígame. ¿Sabes que bueno. yo prediqué acerca de esto, nunca voy a olvidarlo, julio del año 2014, porque el Espíritu Santo me tomó y me dijo, quiero que veas esto. Lo que ellos, los sacerdotes, la gente que oficiaba los rituales por la mañana y por la noche en el recinto del templo, que guiaban al pueblo, pero esta gente en sus cámaras secretas, las paredes estaban como si Dios fuera ciego. Símbolos masónicos, llenos de símbolos una vez más babilónicos, Illuminatis, cosas que fueron entregadas a través de los ángeles caídos y adoraban al Dios Sol, sí, a la Reina del Cielo, sí, le hacían tortas a la Reina del Cielo. Dios mío. Y esto era el mismo pueblo de Dios. Los representantes. Y hoy en día muchas veces es lo mismo. Gente cristiana escuchando música secular. Gente cristiana escuchando música secular donde estas personas son influencers. Son agentes de oscuridad e hijos e hijas de tinieblas que han vendido inclusive su alma al diablo. Así es. Con tal de recibir la fama, la fortuna
Lo mismo que obviamente Satanás le dijo al Señor A Jesús. en la tentación de los 40 días. Así es. Si te postras ante mí, te entrego los reinos de la tierra, porque a mí me fue dada la potestad. Pero sabemos que ninguna potestad proviene de Satanás, al menos que no haya sido delegada por cierto tiempo. Exacto. Pero él ya sabe que su tiempo es corto. es corto, que le queda muy poco tiempo y está utilizando todos los medios y recursos en las noticias, una vez más, en los gobiernos, en el deporte, Sí. a la luz de la intemperie, con gente haciendo símbolos piramidales, ¿ok? Símbolos, artistas haciendo rituales satánicos en los conciertos, abriendo portales dimensionales infernales. Pero es que la iglesia no entiende eso. La fe viene por el oír. O sea, tienes que entender, tienes que cerrar las puertas. Dios te entregó una llave y se llama las llaves del reino, en la cual Él abre donde nadie cierra y cierra donde nadie abre. Eso se le llama las llaves de David, ¿ok? Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Estamos hablando de puertas. Y hay mucha gente dentro de la misma iglesia que tiene puertas abiertas. Los ojos son una puerta, los oídos son una puerta, la boca es una puerta, la nariz es una puerta. Y te vas a convertir en aquello que te alimentas. Qué tremendo lo que estás diciendo, pastor. Quiero correr, porque estamos hablando el mismo lenguaje y la iglesia no se le ha enseñado la dimensionalidad, y déjame decir esa palabra despacio, dimensionalidad del ser humano, de cómo estamos expuestos a las frecuencias. Correcto. Del ámbito espiritual. No estamos entendiendo, pensamos que podemos entrar en esos conciertos, que podemos oír esa música, que podemos estar expuestos al mundo sin entender que nosotros mismos somos una puerta, y si yo permito y si yo accedo, pues el enemigo va a venir. Estás contaminando tu cuerpo, donde vive el Espíritu Santo. O sea, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, no puedes tener discernimiento si no sabes distinguir lo santo de lo profano. Así es. Por eso estamos viviendo en un último tiempo donde el Señor literalmente, o sea, estamos en el último tiempo de la cosecha, donde vamos a ver la maldad incrementar. Aquel que es injusto será aún más injusto, será más vil, pero aquel que es santo tiene que santificarse aún más todavía. Aquel que es justo, seguir practicando la santidad, practicando la fe en la cual profesamos y tratar obviamente de ser mejores, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Por honrarlo. Por honrarlo, pero, o sea, ¿en qué concuerda Dios Cristo con Baal o Belial? ¿En qué concuerda la luz con las tinieblas? O sea, nosotros no fuimos llamados para que el mundo sea influencia sobre nosotros, sino para que nosotros seamos influencia sobre el mundo. Entonces yo creo que hay muchos cristianos que hoy en día se tienen que definir. Porque conforme a la palabra, lo tibio, Dios lo vomita. Así es. Y Dios no está buscando una iglesia tibia, sino una iglesia que verdaderamente sea una influencia hacia el mundo entero, porque ciertamente hay una gran necesidad de que se predique este evangelio del reino de Dios para testimonio a todas las naciones del mundo antes de que venga nuestro Señor en su advenimiento. Entonces, basado en tu experiencia pastoral, tú lidias con muchas personas, has viajado a través del mundo, conoces mucha gente. Los Illuminati han infiltrado eficazmente nuestra sociedad. ¿La iglesia, pastor? He viajado a otros países donde prácticamente hay pastores masones funcionando dentro de la iglesia. Se han infiltrado. Como dice la palabra, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Wow. Cargan a otra gente. O sea, hay muchos espías
aún dentro de la iglesia. Por ejemplo, en este caso, hablando del Foro Económico Global, ellos han introducido sus tentáculos en las cámaras secretas, en los tribunales, en los jueces, en el Departamento de Justicia, en el centro de inteligencia, dentro de las empresas, en las mismas, ¿cómo podría explicar? Partnerships. ¿Cómo se dice partnerships? Las sociedades. Sociedades públicas y privadas. O sea, en los noticieros, en todo lugar. Y aún dentro de las mismas iglesias también. Bueno, parte del credo, por así decir, de los Illuminatis es exactamente eso. Correcto. Todas las ventanas que tocan a la sociedad, ellos desde el principio quisieron infiltrarlo con espías que funcionan para esta gente. Correcto. Y han sido eficaces. Han llevado su agenda a cabo. Y este es el tiempo en que yo personalmente llamo a la iglesia a levantarse y nosotros ahora mover la agenda de Dios. ¿Cuál es la agenda de Dios? La salvación del alma, la salvación del ser humano. Porque, ¿sabes una cosa, pastor? Aquí podemos vivir 80, 90, maybe 100, tal vez 100 años, pero la eternidad es un tiempo demasiado largo. Entonces yo no puedo jugar con mi eternidad. Yo tengo, como dijiste, hablando desde la perspectiva pastoral, defínanse ya, porque es tarde en el reloj de Dios y repentinamente va a venir el rapto. Correcto. Estamos ahora mismo en el último llamado. Estamos en la 11ª hora. Estamos a punto to strike midnight. Estamos a punto de que dé ya el reloj a las 12. Y solamente el Señor está dando una ventana de oportunidad, de gracia. Yes. Y si no la aprovechas ahora, va a ser muy tarde. Porque ¿de qué te vale ganar todo el mundo y que tu alma se pierda en el infierno? O sea, ¿sabes cuál es el valor de tu alma? ¿Sabes lo que le costó a Dios Padre enviar a su Hijo para que recibas eterna redención por medio de la sangre del Cordero? O sea, necesitamos literalmente, regresar a los pies del Señor. Algo que quería hablar en cuanto a símbolos, inclusive, claramente usted lo sabe, nosotros lo sabemos, en nuestra misma billetera, en nuestra misma cartera, tenemos el mismo símbolo masónico de la pirámide, que dice Novus Ordus Socium. Habla nuevo orden mundial. Con el ojo de Osiris en el billete del dólar. Así es. Americano. Así es. O sea, esto es algo, tan increíble y tan impresionante. ¿Cómo anteriormente habían personas que no se habían dado cuenta de esto? Eso lo instituyó la Reserva Federal Correcto. de los Estados Unidos. Hay un libro que se llama Las raíces de la Reserva Federal. Está saliendo en español por la doctora Laura Sanger ahora en abril. Y es espeluznante, pastor, ver cómo esta gente ha engañado al gobierno de los Estados Unidos. Hubieron varios presidentes que se opusieron, les hicieron la guerra. ¿Y sabes lo que pasó? No pudieron ejercer un segundo término, porque esta gente, estos Illuminati, son tan pudientes que compran a quien sea. No escatiman. Y solamente el Espíritu de Dios puede parar a esta gente, igual que hizo el Señor cuando vio lo que estaba pasando en Babel y dijo, un momento, bajemos y vamos a dispersar a esta gente porque están en acuerdo, y cuando están en acuerdo solo sabrá él lo que vio, y vino y deshizo aquella alianza. Y estos Illuminatis, el Espíritu Santo se va a levantar en contra de ellos cuando llegue el momento correcto, porque han dañado mucho y han ganado mucho territorio. Y sí, es una ofensa gravosa, en mi opinión. Es como decir en tu cara que nosotros cargamos un billete para comprar alimentos
que tienen el ojo de Osiris, que tienen la pirámide y que tienen el símbolo del orden mundial. También hay escondido por ahí una lechuza. Correcto. Hello. Correcto. Y aún recuerdo ahora mismo, yo fui a ver una película que se llamaba Black Adam con el actor The Rock, que también era luchador. Tuve que salir de la película porque la única manera que él podía adquirir poderes para poder destruir el mal, porque es imposible que Satanás se levante en contra de Satanás, porque luego entonces su fin llegó. Su reino está dividido entonces. Exacto. Entonces es tan impresionante cómo la iglesia está dividida todavía, amén, con diferentes tipos de doctrinas de hombres o creencias, cuando verdaderamente la verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y el reino de Satanás trabaja en coinonía. Amén. Él se suponía en esa película que era un superhéroe. Claro, pero mira, Black Adam, o sea, el Adán negro, vamos a decir, Black Adam. Pero aparte de eso, era un superhéroe, pero para poder adquirir poderes, toda la humanidad de diferentes partes del mundo o ciudades o países tenían que hacer el símbolo del ojo. Oye, cuando yo vi eso, yo tuve que salir, agarré a mi muchacho y me salí del teatro porque era una ofensa para Dios. Entonces, o sea, y para el Espíritu Santo que vive dentro de mí y se contrista. Entonces yo no expongo a mis hijos a este tipo de cosas. Cuando yo sé que hay algo que no viene de parte de Dios, aunque ellos quieran ver la película, lo cual obviamente son bastante inteligentes y sensibles en el espíritu, pero no les permito, porque es una puerta. Entonces mira la influencia que nuestros niños hoy en día, esta generación Z, están expuestos. O sea, todo está lleno de símbolos. Sí. Símbolos masónicos, símbolos illuminatis. ¿Y qué es lo que se cree en esto? Es una puerta dimensional del infierno para poder transmitir espíritus malignos, demonios, para que puedan poseer cuerpos. Wow. Que traspasan las pantallas del cine, traspasan las pantallas de la televisión, traspasan las pantallas de los teléfonos. Así es. Y aún también toda la música mundana, que están llenas de símbolos triangulares. Sí. Que representan obviamente pues la pirámide, y encima de la pirámide este ojo que es el ojo de Osiris. Y ha habido un surgimiento, un levantamiento a través de las películas de Hollywood. Correcto. De estos superhéroes que son los semidioses del Antiguo Testamento. Estos eran los hombres de renombre, como dice la Escritura de Dios, los hijos de los ángeles caídos de Génesis 6 con las hijas de los hombres, que sale ahora, el ADN de ellos está completamente desfigurado, ¿ok? Es una creación no de Dios, y ellos, dice la Escritura, que eran gibors, hombres fuertes, y que estos semidioses o estos superhéroes no son otra cosa que los mismos ¿cómo se dice? Los mismos personajes de la mitología griega. Correcto, ¿okay? Exactamente. Entiendan esto. Nosotros fuimos a Grecia el año pasado y para nosotros fue un tiempo de abrir los ojos al ámbito del espíritu. Estos dioses están encantados de la vida en Grecia, siguen allí, tú no encuentras una iglesia que hable de Jesucristo en ningún lugar. Es más, las iglesias que hay están en penumbra, llenas de tiniebla. Lo que sí está palpante son estos semidioses, estos demigods, como se dice en inglés, y ellos nunca se han ido de aquí. Tú ves todo esto, pero esto lo vamos a hablar en otro programa, de los ovnis, de los extraterrestres, de los grises, de los greys, como se dice en inglés. Esto es esta gente que son metamórficos. Padre, en el nombre de Jesús dije la palabra bien. Shapeshifters. Shapeshifters. Y de generación en generación van cambiando su apariencia, pero son estos mismos gigantes. Fíjate que estos héroes son todos grandes, tienen estas habilidades sobrenaturales, trabajan como Thor, que trabaja con los rayos, con
con luz, que se puede ir de una dimensión a otra. ¿Por qué crees que entonces el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo? Porque recibiréis poder. Algo que puedo entender es esto. Lo que Satanás perdió cuando fue arrojado fue autoridad. Y tan pronto nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, número uno, sí recibimos poder, que es un poder mayor que el de Él, pero algo que también cargamos es la autoridad del Hijo de Dios, la cual Él no tiene. Amén. Y por eso podrán moverse como Thor, podrán, ¿me entiendes?, traspasarse de un lugar a otro. Sí. Pero cuando nosotros conocemos la dimensión del Espíritu, del lugar secreto, del lugar santísimo, de la puerta de la vida, es allí donde nosotros también podemos operar tanto a tiempo como fuera de tiempo. O sea, no hay límites. No hay límites en el Señor en cuanto a su poder y en cuanto a su autoridad. Por eso Él no nos dejó solos, ni tampoco nos dejó huérfanos. Tenemos un poder y una autoridad mayor que todo esto, y por eso, una vez más, aunque esté en acción el espíritu de iniquidad, hay algo que lo detiene. Mientras el Espíritu Santo esté aquí en la tierra, la agenda de ellos no podrá llevarse a cabo en su totalidad. Aunque vemos en acción, pero no puede ni siquiera darse a conocer el anticristo. Obviamente el tiempo de la tribulación o la gran tribulación, que es el periodo de 7 años. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo está no solamente en la tierra, sino que está dentro de nosotros, en nosotros, que somos su verdadera iglesia. Algo que he entendido es esto. Hay vasos de honra y también hay vasos de ira. Hay simiente de trigo y hay cizaña. Sí. Y en el fin del siglo, el Señor se va a encargar de separar el uno del otro. Y luego va a recoger, obviamente, su trigo en el fin de la era. Yo entiendo que ahora mismo no hay términos grises. Es blanco o negro, santo o profano. Correcto. El que es malo será más malo. Y aquel que es bueno, pues, a brillar aún más. Pero yo creo que estamos en un tiempo de definición. ¿A qué Dios tú le sirves? Amén. Si es a Satanás, sigue sirviéndole a Satanás. Pero si es Dios, es como Elías. Habla la palabra también que será como los tiempos de Elías. En el postrer tiempo será como los tiempos de Elías. ¿Qué hizo Elías? Confrontó, número uno, la corrupción interna del mismo reino. Correcto. O sea, si Baal es tu Dios, pues, ok. Pero si Dios, aquel que responde por fuego, es su Dios, entonces defínete. Y obviamente sabemos cuál fue el acontecimiento. O sea, se arrepintieron y luego todos los otros falsos profetas de Baal y de Acera fueron degollados. Yo entiendo que simplemente estamos llamados para brillar aún más. O sea, ese es el tiempo para dar a conocer la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, y no tenerle miedo a todas estas cosas que están aconteciendo globalmente hablando, sino que nosotros fuimos llamados inclusive para ponerle freno, para paralizar esta agenda hasta que la última alma sea salva, hasta que el último gentil entre conforme a la dispensación de gracia. Amén. Y simplemente doy gracias a Dios por este programa, por usted, pastora, por Enfoque, que está hablando de este tipo de temas que son tan necesarios para que la iglesia despierte y pueda entender que el diablo no está jugando, pero Dios tampoco. Amén. Dios tampoco. Y está reclutando a sus agentes de luz. Amén. Estoy muy de acuerdo con todo eso. Quiero darte las gracias por estar aquí. Viajaste de lejos para hacer este programa y compartir lo que has estado estudiando, lo que has experimentado con la grey de Dios. Es importante que estos temas se hablen abiertamente, porque el diablo ya no se está escondiendo. Es más, ahora él está usando todas estas personalidades famosas que tienen mucha influencia para avanzar su agenda, pero Dios también tiene sus personajes importantes y esos somos usted y yo. Así es que gracias, pastor, por estar aquí. Conéctate. La semana que viene seguimos hablando de estos temas
tan importantes para la iglesia de hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Amén.